Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerda, yo soy Oscarto y estás aquí en Jobs. El podcast de hoy vamos a hablar acerca de X79. Y sí, sé que el video anterior estoy hablando de X79, de una placa X79 con un procesador X79 y de que si vale la pena o no para 2023. Pero si te interesa saber el por qué y te interesa tener argumentos de saber por qué X79 aún es válido para 2023, quédate aquí en este podcast que vamos a estar hablando de todo ello. Así que comencemos. Antes de empezar este video, quiero que te suscribas, le des like, actives la campanita y si te gusta este tipo de formatos, pues compártelo con tus amigos para que se enteren acerca de todo este mundo de X79, X99 y placas alternativas como las de RG. Así que vamos a hablar hoy al respecto de X79. X79 es una placa que se generó por allá alrededor del año 2012. Y sí, ya tenemos más de 11 años con esta placa en nuestro entorno. X79 la denominaría como una placa para gama media y gama baja. Digámoslo así, para estos entornos laborales o para los entornos de ofimática, estaríamos catalogándolo como hasta gama media. Es decir, que podríamos acompañarlos con otros productos de gama media. Tal es el caso de las gráficas que podríamos llegar hasta unas 5600, 5700 o si queremos exagerar un poco con una 3060, pero vamos a verlo penalizado por su arquitectura, por su generación de puerto PCI y entre otras cosas que terminarían penalizando el rendimiento de la gráfica. Y por eso nos recomendamos una gráfica tope de gama porque estaríamos penalizando. Obviamente que si le ponemos una tope de gama va a rendir más que otras gráficas, pero no tendría toda la suficiente potencia de una gráfica, digámoslo así, más potente. Perdón, con un procesador más potente. Entonces, aquí vamos a empezar a dividir esta, digámoslo así, X79. Y vamos a comenzar hablando de las placas bases. En las placas bases podemos encontrar muchos modelos, o más bien pocos modelos, porque actualmente los fabricantes han ido dejando atrás lo que es la parte de la fabricación de dichos procesadores. Entonces, perdón, de procesadores, no, de dichas placas. Las placas más comunes son las Killers, están las One y ahora mismo se me olvida las Athermeter. Son esas placas las más populares y algunas que no tienen nombre específico y que se la pueden adjudicar a cualquier otra marca. Actualmente, Imaginis, perdón. Imaginis también tiene productos X79. Hay otras marcas que tienen productos X79, pero no son tan impulsados como estas que les acabo de mencionar. Actualmente, Machinis es uno de los pocos fabricantes chinos que ha mantenido actualizando modelos de placa y tiene un modelo de placa que es bastante llamativo, que tiene un disipador de URM bastante grande. Así que estaría bastante interesante probar esa placa. También está la X79 de Jinshan, que es una placa bastante bonita, pero por su precio termina costando ya casi el valor de una X99, haciendo que no valga tanto la pena tener una placa X79, sino más bien pasarnos a plataforma como X99. Eso tengámoslo en cuenta. Una placa va a valer o no la pena dependiendo del valor que vayamos a pagar. Como ya les comenté, esto es tratando de ahorrar lo más posible. Si vas a tratar de comprar lo más costoso de X79, mejor pasa de una vez a X99. Esa es mi percepción y mi recomendación. Si lo quieres hacer por cuestiones ilustrativas, por mostrar, por tener números, digámoslo así, o visualizaciones, porque vas a montar este contenido en YouTube, pues eres libre de hacerlo y mostrar el rendimiento de esta placa, del procesador más caro X79 y simplemente pues estarías haciendo un contenido que de pronto le llamaría la atención a uno que otro espectador.
La placa, como ya les mencioné, de X79, para mí la más equilibrada es la Machinist, una última que salió, que voy a dejar abajo el link en la descripción, que lo tengo también en la descripción del video anterior. Eh, entonces, esa placa tiene un valor alrededor de los 50, de 48 y $50 dependiendo de tu país, y me parece algo bastante económico. Y el procesador, acompañado con algún procesador, no creo que pase más de 20 o $30 el costo de un procesador de X79. Obviamente sí hay procesadores más costosos, pero son procesadores que no son tan comunes. Tengamos en cuenta este tipo de conceptos. Entonces, las placas normalmente, las mejores placas deberían tener 4 puertos de memoria RAM para así lograr el quad channel y tener un mejor rendimiento. Tengamos en cuenta esto. Y por lo menos 2 puertos USB 3.0. En estas épocas, no tener puertos 3.0 hace que nos limitemos bastante en cuanto a nuestra velocidades de transferencias por los puertos USB, y hay muchos dispositivos que ya exigen mínimo un puerto USB 3.0. Entonces, tengamos en cuenta esto, que las placas empiecen a cumplir estas necesidades mínimas, y por lo menos un puerto NVMe que nos va a, digámoslo así, a garantizar de que tengamos un sistema operativo un poco más ágil gracias a este puerto. Si usamos puertos SATA, debemos recordar que estamos condenados a la máxima velocidad de 500 megas por segundo, y esto no está bien a la hora de tratar de, digámoslo así, ejecutar aplicaciones que ya empiezan a ser cada vez más exigentes, o empiezan a tardarse más. Y aparte de que entre mayor velocidad tenga, vamos a agilizar, digamos, más procesos. Eso por una parte. Ahora, eh, esta placa debemos tener en cuenta de que no tiene disipadores ventilados, y debemos tener en cuenta de que el chasis que vayamos a comprar debe ser un chasis con un muy buen airflow. Esta placa la podemos acompañar de casi cualquier procesador, siempre y cuando recordemos, tengamos en cuenta la ventilación. Si no tenemos en cuenta la ventilación, si ponemos un 1650 o V2 y hacemos overclock, podríamos estar dañando prematuramente la placa. Tengamos muy claro eso. Ahora, como segunda parte, vamos a hablar de los procesadores. Los procesadores de estas placas, como bien ya conocemos y como ya bien dije en el video anterior, el procesador más común y más tradicional es el 2689 de primera generación. Existen más procesadores, pero hay unos que por su precio rendimiento no valen tanto la pena. Entonces, ¿qué procesador deberíamos conseguir? Eso depende mucho de qué actividad vayas a realizar. Número uno, si tu actividad principal es ofimática solamente por crear una computadora muy barata y que tenga un buen rendimiento en la parte de ejecución ofimática, es decir, Word, Excel, PowerPoint, ver videos en YouTube, navegar por Internet, simplemente cómprate un procesador que sea el más barato posible y no gastes tanto dinero en esto. Pero si tienes pensado utilizarlo como parte de ocio, de entretenimiento, ya sea de juegos, estaríamos hablando, ya sí deberías estar pensando en un procesador un poco más decente, y que tampoco sea tan costoso, pero tampoco que sea el más sencillo. Entonces aquí, por ejemplo, estaría recomendando un 2620 para solo actividades ofimáticas, acompañarlo con una gráfica de un solo giga de VRAM, y simplemente poder tener acceso a YouTube sin tener tanto problema, y acceso a Internet sin que el equipo se vea capado por la cantidad de núcleos, y funcionaría perfectamente. Es decir, que para una computadora de casa, para que los niños hagan tarea, es súper perfecta, es súper rápida y sería súper económica. Ahora, como parte de ocio, podría ser un 2689 o un 1650 dependiendo del presupuesto, y estamos hablando de que eh, en dinero sería, uno costaría unos 10 $15 y el otro costaría unos 15 o $20. El 1650 V2 tiene menos núcleos, pero se le puede hacer overclock. Tiene 6 núcleos
y llega a una frecuencia, he visto que hay gente que la ha llegado a frecuencias de 4,2, 4,4, he visto algunos, pero es muy rara la vez que llega a 4,4, así que puedes hacerlo overclock y tener una mejor frecuencia y vas a disfrutar más de la parte del gaming. Eh, También debes tener en cuenta, en este mismo apartado vamos a poner el disipador. Si bien es cierto, los procesadores Xeon son procesadores que tienen un consumo mucho más alto que un procesador doméstico de su época, no vamos a hablar de los de ahora, sino de su época, con disipadores de 4 GeFi, a veces tienes buenas soluciones térmicas, dependiendo también del flujo de aire que consigas en tu cajón. Estos procesadores naturalmente no llegan a temperaturas tan altas, así que nada de qué preocuparnos, pero si tienes procesadores que les vas a hacer overclock, ya piensa en refrigeración por aire de 6 GeFi o incluso refrigeración líquida, al menos de 240 milímetros, para que tengas a raya estas temperaturas. Entonces, en estas condiciones, los procesadores para mí mejores equilibrados serían un 2689, 2680 V2, que serían procesadores más destinados a la productividad, el cual también puedes hacer gaming, pero al tener más núcleos que los que te mencioné, puedes tener mejor rendimiento en cuanto a lo que estamos buscando, que sería, digamos, parte de gaming y parte de trabajo. Esto es para aquellos que trabajan en la parte de edición multimedia, más que todo. Entonces, tengamos en cuenta esto. También podemos utilizarlo como actividades de renderizado en 3D para AutoCAD, para SketchUp, para este tipo de programas que hacen edición y digámoslo así, que requieren una capacidad o un multinúcleo bastante amplio para que la computadora en sus otras actividades no se quede tan, digámoslo así, tan retirado, tan lastrado por culpa de la cantidad de los núcleos. Ahora también vamos a hablar de las memorias RAM. Las memorias RAM de estos computadores son DDR3. Y sí, sabemos que DDR3 ya es una tecnología que, si mal no estoy, ya se ha empezado a dejar de fabricar de parte de las marcas oficiales, pero hay fábricas chinas que aún siguen fabricando memorias RAM DDR3 y podemos encontrar memorias RAM DDR3 en el mercado, tanto nuevas como usadas. Eh, Preferiblemente buscar las nuevas y también preferiblemente, si no tienes memoria RAM, cómprate memoria RAM de servidor. Y ahora aquí te voy a explicar el por qué. Número uno, las memorias RAM de servidor corrigen ciertos problemas que se generan en las memorias RAM, y estos ciertos problemas con el paso del tiempo hacen de que tu computadora empiece a fallar, digámoslo así, en cuanto al software y tengamos que estar reiniciando constantemente la computadora. Eh, Cuando ponemos memoria RAM de servidor, estas memorias RAM hacen este tipo de correcciones y estas correcciones hacen de que tu computadora pueda durar mucho más tiempo encendida. No es normal, no es casual de que a veces duremos más de cierto tiempo con la computadora prendida, pero si tenemos de pronto algún proyecto de generar un servidor local y estar haciendo no sé qué tipo de actividades, es mucho más conveniente memoria RAM de servidores. Como segunda parte te voy a recomendar esta porque aquí podemos encontrar las mayores frecuencias a las que pueden alcanzar estos procesadores en la memoria RAM, que sería 1866, que es la velocidad máxima, y aparte de que tendrías mejor rendimiento gracias a esta frecuencia alta. Y también traten de llenar todos los puertos de memoria RAM, ya sea para generar el dual channel o el quad channel, dependiendo de la board que estemos comprando. Entonces, la memoria RAM aquí también va a ser vital, pero si tú cuentas ya con memoria RAM, no te preocupes, que la pérdida de rendimiento de pronto no va a ser tan, digámoslo así, tan notoria, o esto que te comenté de los errores no te va a afectar a ti porque vas a utilizar la computadora de manera doméstica.
no lo vas a utilizar para tus proyectos de servidor, para tus proyectos de NAS, no sé, para estos proyectos que a veces uno genera y mantiene estas computadoras 24/7 encendidas. Entonces, no te preocupes por ello. Ahora, si en tu mercado local encuentras memorias RAM muy económicas de la gama doméstica, entonces simplemente consíguelas y tira, porque estamos aquí en pro del ahorro. Como otro punto, como cuarto punto, vamos a mirar las gráficas. ¿Qué gráfica sería la más conveniente para esta placa? Sería para mí la RX 580, si tienes una 570, una 470, una RX 480, una 1660, una 1650. Estas placas que ya denominamos de gama baja o gama media, podríamos estar contando con ellas para hacer nuestro armado y va a rendir bastante bien, ya que el procesador tiene la suficiente capacidad de exprimir la gráfica en su, digámoslo así, en su mayor grado. Entonces, podríamos colocarle estas gráficas eh, como mínimo. Ahora, ¿cuál es el tope para mí? Para mí sería como la 5700 XT. Podríamos, como ya les comenté, colocarle una 3060, pero perderíamos muchas capacidades de la 3060, a diferencia con procesadores mucho más modernos e incluso que con X99 sí vamos a notar bastante la diferencia. Para mí, la gráfica predilecta para este armado sería una 5500 XT. Sería bastante un armado equilibrado, sería bastante bueno el rendimiento en líneas generales para esta gráfica. Ahora, estoy hablando de aquellos que van buscando gaming, actividades de renderizado para edición de video o simplemente para aquellos que streamean y generan contenido. Ahora, para aquellos que simplemente quieren uso doméstico, pueden colocarle una GT 710, que sería una gráfica bastante buena, y recordar que la gráfica debe tener soporte para UEFI, porque en muchas ocasiones no arranca. Si es demasiado vieja, a veces simplemente no da video, pero no porque la gráfica esté mala, sino porque genera incompatibilidades con la plataforma. Tengamos en cuenta esto. Ahora, también debemos tener en cuenta el gabinete. Es una parte importante que, como ya les había comentado en el inicio, el gabinete debe tener un buen airflow, ya que necesitamos ventilar las BRM, preferiblemente un ventilador que sea de tapa abierta, 3 ventiladores frontales, uno trasero, para que esté constantemente metiendo buen flujo de aire y digámoslo así, mantenga ventilado las BRM. Necesitamos que haya un buen manejo de cables, porque sin una buena gestión de cables terminaríamos contaminando o haciendo que el aire no pase por lugares donde necesita ventilar. Para eso es la buena gestión de cables. No creamos que ese pequeño cablecito no va a afectar nuestras temperaturas, porque la más mínima cosa puede afectar las temperaturas. Y por último, y por la estocada final, ¿qué podríamos ponerle de fuente de poder? Aquí podríamos buscar una fuente de poder que sea muy económica. Puedes comprarte una fuente de poder a previa y gastar lo mínimo posible. Estaríamos hablando que estarías gastando unos por ahí $35, $38 en este tipo de fuentes, pero recuerda que no son certificadas, aunque las fuentes certificadas no nos garantizan de que estas no vayan a cuidar nuestros equipos, pero sí es algo de que podríamos tener un respaldo de que hay un poco más de confianza de que se hicieron ciertas pruebas y que las fallas de estas fuentes no son tan, digámoslo así, tan comunes. Así que cuando vayamos a comprar una fuente, no importa si es barato o cara, investiguemos qué tantas fallas, qué tantos problemas dan, y si hay muchas malas reseñas de ellos, simplemente no las compremos. Por mi parte, he comprado esta Pevia que no tiene certificación
Y sí que yo hice un video hablando de la certificación, de las tier lists, y estas tier lists son personas que compran este tipo de fuentes, miran las fallas y te comentan para qué lo utilizarían, si para gama media, gama baja o no la compres definitivamente, pero esta Pevia me parece una fuente muy económica y muy acorde al armado. Ahora, si quieres irte a la segura, vete por fuentes que sean certificadas y que sean mínimas de 550 o de 500 vatios, dependiendo de la gráfica que vayas a colocar. Pero para mí, deberías buscar una de 600 vatios. Entonces, si es de 600 vatios certificadas, muchas veces en Amazon hay promociones y puedes ir a por ella. Entonces, la fuente de poder es una parte bastante vital de nuestro armado porque aquí necesitamos que las tensiones se mantengan, que no haya una oscilación extraña a la hora de entregar voltaje, porque esto podría generar pantallazos azules en nuestra computadora y aunque no lo creamos, a veces una fuente de poder genera muchos pantallazos azules y deberíamos buscar entre más confiable mejor y es un producto que simplemente va a durar por el paso del tiempo por muchos años y que si vamos a hacer alguna actualización de componentes, allí vamos a tener nuestra fuente de poder y simplemente es cambiar nuestros componentes y esta fuente se va a mantener. Así que aquí podemos o gastar lo mínimo posible o simplemente a apretar un poquito más y comprarlo un poquito más costosa, pero vamos a tener la confianza de que nuestros componentes van a durar y van a estar a salvo por parte de la energía. Entonces espero que te haya gustado este vídeo, no siendo más, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita y no siendo más, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.